Alza tus manos a Él. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dios te bendiga en esta preciosa hora. El devocional de hoy se intitula ¿Cómo oras? ¿Desde el vacío o desde la plenitud de Dios? Una aportación de nuestro hermano Kevin Garvey, basado en Génesis 32, 1-12, y una edición especial para YouTube de nuestro hermano Jorge Mario Vidal. Amigo oyente, Efesios 1:23 dice, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Las situaciones que no resolvemos en la vida nos persiguen como fantasmas. Jacob intentó huir de Labán, pero debió haber arreglado las cosas con su suegro y ahora se enfrenta 20 años después con su hermano Esaú, de cuya ira había escapado. Jacob solucionaba las cosas así, huyendo de los problemas. Tres cosas se pueden decir de Jacob en el contexto de este pasaje. Primero, a Jacob siempre le costó reconocer el significado de la presencia de Dios, versículos 1 y 2. Cuando tuvo aquel primer encuentro en Betel, confesó que Dios había estado con él en aquel lugar y que no lo sabía, Génesis 28:16. Ahora, ángeles de Dios le salieron al encuentro, tantos que llamó a aquel lugar Mahanaim, que significa dos campamentos. Aquellos dos campamentos eran el de Jacob y el de los ángeles, y con campamentos no nos referimos a unas cuantas carpas o tiendas, sino a todo un poblado de gente, de acuerdo a la forma en que vivían los orientales en la época, versículo 7. Jacob podía experimentar que Dios estaba con él, que el ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen y los defiende. Pero para un corazón acorralado por la culpa y la angustia, ni un ejército de ángeles puede hacerle sentir seguro. Jacob le temía más al enemigo, en este caso su hermano, que la confianza que le inspiraba la protección de Dios. Nunca nos falta protección. Lo que nos vuelve vulnerables es lo que tenemos en el corazón. Segundo, Jacob siempre hizo planes y después pidió la bendición, versículos 3-8. Nada relucía más la inseguridad de Jacob que el hecho de que desarrollara una estrategia a pesar de contar con la presencia de Dios. Somos así. Elucubramos planes alternativos por si los escenarios no resultan como queríamos en vez de confiar en la voluntad de Dios. Nuestras estrategias nos dan una sensación de control, pero más nos conviene disponernos en la buena mano del Señor. Tercero, Jacob oró por primera vez en toda su vida, versículos 9-12. Pese a las dos condiciones antes enunciadas que no lo favorecían para nada, su oración fue genuinamente espiritual, porque reconoció humildemente que él no era digno de la misericordia de Dios, versículo 10, y porque abrazó la fe de sus padres, a la que había sido esquivo, y se aferró a la palabra de Dios, a las promesas que le había dado. Jacob oró con la voz de Dios, pidió conforme a su voluntad, y por eso fue oído. Dijo alguien una vez, esta oración no era el instrumento que iba a cambiar los planes de Dios, sino que era el instrumento del Señor dirigido al corazón de Jacob para que él pudiera descansar y confiar en su soberana voluntad. Una frase impactante de David Mathis respecto a la oración dice, nuestras acciones de pedir, clamar y suplicar no se originan en nuestro vacío, sino en su plenitud. Jacob oró de esta última manera. Podemos sentirnos vacíos cuando oramos, incluso mientras apelamos a la voluntad de Dios, pero hay una diferencia sutil, pero muy importante entre orar desde el vacío y orar desde la plenitud. Quien ora desde el vacío hace bien en exteriorizar la condición de su alma, pero no posee esperanza a la que aferrarse. Las oraciones que nacen del corazón de Dios, en cambio, reconocen el vacío, pero apelan a su plenitud para llenarlo. Es decir, la gran diferencia radica en que no solo se tienen en cuenta a sí mismos, sino además a quien invocan. Y Jacob fue así, porque habló de quién era Dios y habló de su promesa. La verdad fue el bastión de su esperanza. Por eso pregunto en esta hora, ¿reconoces la presencia de Dios en tu vida? ¿Confías en Él o le temes más a las circunstancias? ¿Haces muchos planes intentando tener todo bajo control? ¿Cómo oras? ¿Desde el vacío o desde la plenitud de Dios? Meditemos y reflexionemos
en la preciosa palabra de Dios y pongamos toda nuestra fe y todas nuestras obras en el Señor Jesucristo. Se despide de ustedes un siervo de Cristo y servidor de todos, Pedro Navarro Cartagena, desde los estudios de grabación de la Iglesia Cristiana, La Viña de Jesucristo, ubicada en Progreso, Yucatán, México. ¿Y sabes qué? La mejor noticia, Cristo viene pronto. Preparémonos para volver a casa. Amén, amén y amén.